Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han formulado para intervenir en este seminario, formulando algunos puntos de vista y comentarios generales acerca de los resultados de la investigación que, conducida por el profesor Alejandro Vergara, hoy día se presenta y será tema sin ninguna duda de deliberación por parte de todos ustedes. La investigación del profesor Vergara, la investigación que él condujo y cuyos resultados, como digo, van a ser materia de análisis hoy día, intentó dilucidar en una gigantesca masa jurisprudencial, la producida nada menos que en la década que media entre el año 2008 y el año 2018, si acaso en esa multitud de fallos era posible, cuando se los miraba con detención y con cuidado, advertir alguna línea uniforme que como un hilo invisible uniera a ese conjunto de decisiones, o sin cambio, no era posible encontrar ninguna ratio decidendi que subyaciera a ese conjunto de sentencias. Este es el objetivo de la investigación del profesor Vergara. Y los resultados a que arriba este estudio, y que a mí me interesa comentar, son hasta cierto punto sorprendentes, porque luego de escudriñar con cuidado y con paciencia nada menos que 800 sentencias, esta investigación arriba a la conclusión que desgraciadamente no es posible encontrar en muchos casos una línea uniforme que permita homogeneizar ese conjunto de fallos. Y por más que se miró en los considerandos de cada una de esas sentencias, parece que no fue posible encontrar una misma ratio decidendi, a pesar de que los casos escogidos versaban sobre asuntos fácticamente similares y semejantes en todos los aspectos relevantes y eran relativos al mismo sistema de reglas. Así todo, no parecía haber, repito, una misma ratio decidendi, una línea uniforme subyacente a ese conjunto de fallos. Y en cambio, esta gigantesca masa jurisprudencial semejaba por lo pronto, o arriesgaba a ser, una especie de yuxtaposición de decisiones diversas, sin que nada subyacente, como repito, pareciera unirla. El asunto es tan grave que, si ustedes por un momento se imaginan observadores, no partícipes, sino observadores extraños al sistema legal chileno, y leyesen esta jurisprudencia de 10 años, a fin de responder preguntas básicas del derecho administrativo económico, seguramente quedarían desconcertados. Porque preguntas tan elementales como ¿cómo se contabilizan los plazos? ¿Cuándo se verifica que está cumplida una prescripción? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales se configura una relación laboral con la administración del Estado? ¿Cuál es el sentido de las regulaciones en recursos naturales y cómo se compatibilizan esas regulaciones con la propiedad? ¿Cuáles son los criterios de distribución o de asignación de los bienes públicos? Todas estas preguntas básicas, si alguien quisiera, responder estas preguntas para enterarse de qué dice el derecho vigente en Chile, leyendo esta masa jurisprudencial, no lograría responderlas, porque cada una de estas preguntas, y esto es lo sorprendente, poseería respuestas distintas. Adviértase lo grave del asunto. Usted no sabría, leyendo la sentencia, cómo se contabilizan los plazos, no sabría en algunas situaciones cuándo se verifica la prescripción. Si alguien le consultara, usted no podría responder bajo qué condiciones se configura una relación laboral, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta, me parece a mí, que debiéramos formular frente a esta constatación que el estudio formula, ¿es si acaso una situación como la descrita, situación consistente, permítanme reiterarlo, en que una masa de 800 sentencias aparece en ocasiones una yuxtaposición de decisiones en vez de un conjunto de decisiones unidas por un mismo criterio? Si acaso esta situación es motivo de alarma o de contento, porque alguien podría pensar que esto en realidad muestra la extrema diversidad y singularidad casi infinita de los casos que comparecen ante los jueces, y en consecuencia las disímiles decisiones son finalmente un reflejo fiel, fidedigno, una pintura exacta de la variopinta característica que los casos registran. Pero también usted podría pensar que en realidad una jurisprudencia tan
variopinta, tan zigzagueante, hasta cierto punto desordenada, que no parece tener un guión que la unifique, es finalmente un atentado, podría usted pensar, al Estado de Derecho, ¿no? Al ideal del derecho moderno, tal cual se configuró para poner un hito claro con la codificación, y del que todavía habría que agregar somos herederos. Para responder esa pregunta y dilucidar, como digo, si acaso esta situación es digna de ser considerada a la altura de los ideales del sistema legal o si en cambio desmiente esos ideales, me parece a mí que podría ser útil considerar tres tipos de cuestiones, cada una de las cuales proveen razones para evaluar los resultados que este estudio constata. ¿Cuáles son estas cuestiones que creo yo deberíamos examinar? Y que claro, voy a examinar a grandes brochazos porque no tenemos demasiado tiempo para verlo en detalle. Pero a mí me parece que valdría la pena confrontar el resultado de este estudio con el valor y sentido que poseen las reglas, en primer lugar. En segundo lugar, con las demandas y las características que reviste la disciplina que todos compartimos y que se llama dogmática jurídica. Una disciplina, ustedes recuerdan, que se constituye con la modernidad, ¿no? Lo que llamamos hoy día derecho, lo que se estudia en las escuelas de derecho, lo que los profesores sistematizan, es la dogmática, inventada por Jering y por Savigny, nada menos en el 19. Y finalmente querría yo referirme no solo, como digo, al valor y sentido de las reglas y al sentido que tiene la dogmática y la manera en que todo esto podría deteriorarla, sino que finalmente voy a referirme a las características que reviste la profesión de juez en el Estado moderno y si acaso esta conducta que se acaba de verificar transgrede o no las demandas, digámoslo así, de esa profesión. Este es el orden en consecuencia de los asuntos que quiero gruesamente, ustedes me disculpan, considerar. Comencemos por el valor y el sentido de las reglas. Miren, cuando se la mira de cerca, una sociedad es finalmente no más que un sistema de reglas que regulan la interacción entre las personas y establecen las bases de la cooperación social, ¿no? Cuando uno mira un sistema de reglas, lo que encuentra, permítame reiterarlo, es un sistema de coordinación de acciones que permite que cada persona retenga para sí un espacio de inmunidad o de libertad, como se la llama clásicamente, y al mismo tiempo sabe de qué forma puede cooperar con otros sin que el otro o él mismo sacrifique una porción de esa misma libertad. Esto es lo que dijo Kant, permítanme citarlo, en la metafísica de las costumbres. Kant dijo, el principio básico del derecho moderno es que el arbitrio de cada uno pueda coexistir con el arbitrio de los demás, cooperando bajo una ley general de libertad. Este es el principio que inspira al derecho moderno. Y las reglas, como digo, son finalmente arbitrios que garantizan que usted tenga un espacio de inmunidad, lo que llamamos libertad o autonomía, y que al mismo tiempo usted pueda cooperar con los demás. Ese es el valor y el sentido de las reglas. Y como ustedes comprenden, para que las reglas cumplan este importante papel que poseen en la vida social, es imprescindible que se formulen ex ante la conducta que es objeto de regulación. Una regla ex post, una regla formulada, interpretada, configurada después que la conducta a la que se refiere, ustedes que son personas sensatas comprenden perfectamente que en rigor no es una regla. Una regla, por definición, es la previsión ex ante de una conducta posible que se intenta regular. Pero si usted formula algo que pretende ser una regla de manera ex post a la conducta a la que se refiere, eso en rigor no es una regla. Esta es la razón, como todos ustedes saben, de por qué en el derecho constitucional comparado nunca se ha requerido una proscripción de la irretroactividad para declarar que las reglas retroactivas no son lícitas. Por ejemplo, el caso del tribunal alemán. Bajo la regla alemana, la ley de Bonn del 48, siempre se consideró que las reglas retroactivas no eran reglas. Y no se requirió ninguna mayor construcción ni declaración constitucional a ese respecto. Es que una regla, ex post, repito, no es una regla. Porque las reglas tienen por objeto disminuir la sombra del futuro. Las reglas tienen por objeto disminuir lo que los autores llaman la contingencia del futuro. Tienen por objeto hacer previsible el futuro.
Luego una regla sorpresiva, zigzagueante, que de pronto brota al compás de la imaginación, no es en rigor una regla. Sobre esto la literatura, como todos sabemos, es unánime. Y el nombre más prestigioso sobre esto es Dworkin, sin ninguna duda, aunque toda la jurisprudencia comparada lo acompaña en esta constatación, ¿no? Y si ustedes comparan esto que acabo recién de decir con una práctica jurisprudencial como la que este estudio arroja, evidentemente lo que uno debiera concluir es que estamos asistiendo o arriesgando, para no exagerar, arriesgando el peligro en Chile de deteriorar el valor de las reglas. Porque si quienes están llamados a administrar imparcialmente las reglas, y como veremos a configurar una cierta práctica interpretativa respecto de ellas, se muestran prontos a emitir pronunciamientos inéditos, sorpresivos, espectaculares a veces por lo insólito, lo que está ocurriendo es que estamos, sin darnos cuenta, arriesgando el peligro de sustituir el valor de las reglas, que son decisiones por anticipado, por la subjetividad de quienes las administran. Entonces, la primera cuestión que yo querría mencionar como aspecto crítico de esto que estamos ahora viendo es que la realidad que constata este estudio pone en cuestión el valor y el sentido de las reglas, al margen de cuál sea su contenido, ¿no? Estamos hablando de un valor puramente formal o procedimental. El valor de una regla, al margen, repito, de cuál sea el contenido prescriptivo que posea, radica en que disminuye la sombra del futuro. Este es todo el valor de una regla. Usted puede tener reglas torpes, injustas, estúpidas, lo que usted quiera. Pero la regla, si es regla, satisface al menos un valor mínimo, que es el valor de hacer previsible el futuro. La literatura sobre esto, no quiero mencionarla, pero es unánime. Usted revisa la sociología clásica desde Durkheim, para qué decir los textos de Jhering. En el caso de Chile, Jorge Millas fue quien subrayó esto hasta el hartazgo, la idea de que la seguridad jurídica era, o sea, la previsibilidad era el valor final, que el derecho, los jueces, las profesiones legales debían homenajear. Esta es la primera cuestión. Entonces, esta es una primera apreciación crítica. Estamos asistiendo a un deterioro, creo yo, del valor y el sentido de las reglas por consideraciones que hacia el final voy a mencionar y que estimo igualmente erradas por razones también dogmáticas. Pero no es solo el valor o sentido de las reglas lo que acá está en cuestión. Está en cuestión también, permítanme agregar, la disciplina que configura la profesión que ustedes y yo ejercemos, que es la dogmática, ¿no? Los abogados no somos cientistas sociales, no somos humanistas, no somos sociólogos, no somos filósofos, a pesar que los abogados suelen ser diletantes en todas esas áreas simultáneamente. Lo propio de los abogados es que manejamos una disciplina que se llama dogmática. Y la dogmática, que es una disciplina moderna, si bien tiene raíces en las humanidades clásicas, es una compleja técnica que permite que el texto, en este caso el texto legal, el texto dotado de autoridad, fíjense bien, que el texto diga más cosas que las que aparentemente dice, ¿no? Porque una persona poco educada, no ustedes por supuesto, una persona poco educada jurídicamente, ¿no?, pensaría que la dogmática es una especie de positivismo rampante, que ser dogmático quiere decir simplemente reiterar o leer de memoria la ley. No, la dogmática en realidad es una compleja técnica que tiene por objeto aumentar la libertad en el trato con los textos, ¿no? Esto es lo que permite, por ejemplo, que un código civil, como el Código de Bello, o el de Vélez Arfield en Argentina, o cualquier otro, a pesar de ser un conjunto finito de reglas, sea capaz, sin embargo, de regular un conjunto infinito de interacciones. Y esto es porque la técnica de la dogmática hace que ese conjunto finito de reglas pueda dar origen inductivamente a un conjunto potencialmente infinito de soluciones. Luego la dogmática hace al texto decir más cosas que las que aparentemente el texto dice. En esto la dogmática jurídica se parece, vale la pena decirlo de paso en esta universidad, a la dogmática teológica, ¿no?, que lee la palabra de Dios y le hace decir unas cosas sorprendentes que el texto aparentemente no dice. Bien. Esta es la dogmática jurídica. Pero para cumplir esta labor y no sumir a las sociedades en una vorágine de interpretaciones, la gracia de la dogmática es que, junto con aumentar la libertad en el trato con los textos,
haciendo que el texto, como digo, posea un contenido más rico que el que explícitamente contiene. A fin de hacer eso, lo que hace la dogmática es estabilizar un conjunto de criterios interpretativos, ¿no? Por eso saber derecho consiste en conocer la ley, o sea, el enunciado dotado de autoridad, y junto con ello la dogmática, es decir, los criterios interpretativos que la tradición ha ido estabilizando. Este es el sentido que tiene la dogmática. Cuando Fabres, en el siglo XIX, un jurista hoy día olvidado pero extraordinario, ¿no? Alessandri en el XX, Claro Solán, cuando escribía este gigantesco y extraordinario tratado de derecho civil, Uneus en el XIX, para citar a un publicista, Alejandro Silva Bascuñán en la primera mitad del XX, escribían sus tratados. Lo que estaban haciendo, fíjense ustedes, es ir generando un cierto corpus de criterios para estabilizar la lectura de las reglas. Y por eso en las escuelas de derecho se enseñan esos criterios. Porque las reglas, como ustedes comprenden, no son simples enunciados lingüísticos. Un enunciado lingüístico es una cuestión muda. El enunciado lingüístico adquiere vida cuando usted, en base a un conjunto de criterios interpretativos, es capaz de derivar a partir de ese enunciado una potencialmente infinita cantidad de soluciones. Pero eso lo hace la dogmática. Entonces la dogmática a la vez cumple dos funciones. Por una parte, hace que el texto absorba más complejidad que el que aparentemente es capaz, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, la dogmática estabiliza los criterios interpretativos. De suerte que lo que es derecho vigente en un lugar y tiempo determinado no es el conjunto de reglas. Se llama derecho vigente en un lugar y tiempo determinado al conjunto de las reglas y la práctica interpretativa que con el tiempo a su respecto se ha instalado en la cultura jurídica. Saber qué es derecho vigente en Chile no quiere decir conocer el Código Civil, como ustedes comprenden, ¿no? O la Constitución, o repetirla, digamos, una especie de ejercicio mnemotécnico infinito. Algo así sería estúpido. Saber qué es derecho vigente en Chile supone conocer las reglas y los criterios interpretativos que a su respecto están previstos de autoridad y de prestigio. Y eso se contiene en una larguísima tradición literaria que llamamos doctrina o dogmática, ¿no? ¿Quiere esto decir que cuando usted decide un caso no puede abandonar la dogmática? No, por supuesto que puede abandonarla. Pero el gravamen intelectual que usted tiene sobre sus hombros para abandonar esa tradición es muy alto. No basta que usted esgrima una razón de justicia material o la peculiaridad infinita del caso para abandonar esta tradición. No, es un gravamen intelectual gigantesco, un gravamen argumentativo al que usted debe estar a la altura, ¿no? Y yo temo que si uno mira esta masa jurisprudencial que el profesor Vergara revisó con su equipo de ayudantes de investigación, lo que encuentra es que de pronto hay sentencias y decisiones que se apartan de esta tradición sin satisfacer el gravamen intelectual que supone argumentar para estar a la altura de esa decisión que de otra manera resulta insólita, ¿no? Entonces no es que cuando la jurisprudencia vacila, zigzaguea, sorprende y provee material para encuentros como estos, no es que la jurisprudencia no pueda hacer eso, no puede hacerlo, tiene que estar a la altura intelectual de ese gesto. Y el punto es que la jurisprudencia, creo yo, no ha estado, por razones que luego voy a mencionar, a la altura intelectual de eso. Entonces, lo que muestra, o lo que muestran, digo, los resultados de esta investigación es, en primer lugar, que estamos asistiendo, arriesgando el peligro de asistir a un deterioro progresivo de las reglas, del valor de las reglas, por los motivos que antes mencioné. Estamos deteriorando la dogmática y sustituyéndola, luego voy a explicar por qué esta afirmación, que parece algo exagerada, sustituyendo la dogmática por meras consideraciones de justicia material. Como si ser jurista no consistiera en manejar una técnica intelectual, sino tener línea directa con un cierto sentido de justicia. Esto no es razonable. Salomón, el juez bíblico, no es el modelo del juez moderno. No, el modelo del juez moderno es un jurista, no quien intuitivamente resuelve con consideraciones de justicia material. Pero todavía hay una tercera cuestión
que cabría mencionar, y es que esta práctica jurisprudencial que hemos descrito no solo deteriora el valor de las reglas y no solo hace abandono de la dogmática, sino que además es un fenómeno que de alguna manera desdibuja la profesión de juez. Y déjenme explicar esto someramente. Miren, las profesiones, en la sociología, las profesiones son roles que las sociedades definen en la división del trabajo y a los que asignan deberes explícitos y cuentan o suponen el manejo de una cierta técnica. Esto es una profesión, ¿no? Si usted es abogado, quiere decir que usted tiene un rol en el ámbito de la división del trabajo y usted ejecuta ese rol porque ha sido certificado en el manejo de una cierta técnica. Lo mismo para el médico, lo mismo para el profesor, etc. Esto es una profesión. Uno de los rasgos del derecho moderno, según lo describe magistralmente Weber en su monumental Economía y Sociedad, es que el derecho moderno nació no solo con un cuerpo codificado de reglas, como las conocemos, sino que ese cuerpo codificado de reglas estuvo acompañado de la aparición de un cuerpo de juristas profesionales, que hasta la modernidad prácticamente no existía. Ser jurista era más o menos como ser poeta, para que ustedes se ubiquen antes de la modernidad, ¿no? Significa glosar textos, como quien glosa textos literarios. Si bien se estabilizaban ciertas interpretaciones, no había una sistematización. Un cuerpo de juristas profesionales solo aparece, digámoslo así, junto con un sistema de reglas con la codificación moderna, fundamentalmente. Y para mostrar las características de este cuerpo profesional, Max Weber, en Economía y Sociedad, usa un tipo ideal. Un tipo ideal es una descripción tomada de la realidad empírica, pero exagerada deliberadamente con fines pedagógicos, ¿no? Y el tipo ideal que emplea Max Weber para mostrar la figura del juez profesional es el juez del Qadí. El juez del Qadí es el juez del Islam, que es la figura del juez que resuelve los casos que ante él comparecen, echando mano a su particular intuición acerca de lo justo. Se trata de un tipo de justicia subjetiva, una especie de equidad intuitiva, con fuerte componente religioso, cuya particularidad es que no logra estabilizar criterios interpretativos claros, ¿no? Este es el juez del Qadí. Max Weber llama justicia del Qadí al tipo de administración de justicia que el derecho moderno habría dejado atrás. Porque el derecho moderno, en vez del Qadí, confía como jueces en juristas profesionales. Es decir, personas que manejan una cierta técnica, que es la dogmática, que revisábamos delante, que declaran su lealtad a las reglas y se declaran a sí mismos independientes. Atención, independientes del poder a la hora de interpretar, pero independientes también de sus propias convicciones, porque un juez profesional no sirve sus convicciones, sirve las convicciones que lealmente él entiende subyacen en la ley, ¿no? Max Weber dice por eso, los jueces profesionales ejercitan su labor, dice en Economía y Sociedad, sine ira et studio, con reflexión y sin ira, que es la fórmula que Tácito emplea en los anales y que se ha repetido infinidad de veces en la historia intelectual. Actuar con reflexión y sin ira, es decir, sin compromiso emocional de parte de quien juzga. Este es el ideal del juez moderno, ¿no? El juez profesional, que pone en paréntesis su subjetividad y en cambio procura homenajear las reglas. Miren, el juez Holmes, Oliver Wendell Holmes Jr., por supuesto, declaró alguna vez una cosa sorprendente. Cuando dejó el cargo de ministro de la Suprema Corte Americana, dijo: me enorgullezco profundamente de haber aplicado leyes que yo juzgaba profundamente injustas, porque así comprobé a los demás y a mí mismo que yo servía al pueblo de los Estados Unidos y no a mis propias convicciones. Esto dijo Holmes. Este es el ideal, el tipo ideal, digámoslo así, para compararlo, contraponerlo con el Qadí del juez profesional. Y a mí me parece que cuando en la práctica jurisprudencial, como en este caso se constata, pero hay muchos otros que uno podría citar,
asistimos a una jurisprudencia zigzagueante. A lo que estamos asistiendo en realidad es a una intromisión de la subjetividad, o si ustedes prefieren, a una exacerbación de la subjetividad de quienes son jueces. Y esto que deteriora la profesión judicial, creo yo, se manifiesta en este tipo de prácticas como las que constata esta investigación, ¿no? Si usted le pregunta a los jueces, que son todas personas sensatas e inteligentes, sobre eso no cabe ninguna duda, ¿qué explica esto? Ellos van a elaborar dos argumentos. Primero van a decir, todos los casos son distintos. Esa es una perogrullada a la que me refiero de inmediato. Y lo otro que van a decir es que se trataba de hacer justicia. En ambos casos cometen errores, ¿no? Porque que todos los casos son distintos es bastante obvio, ¿verdad? Pero como dice Borges en Funes el Memorioso, ¿no? Pensar es olvidar diferencia. Cuando usted piensa, olvida diferencia. O sea, pensar supone equiparar cosas en aspectos que usted juzga relevantes. Nadie pretende que dos casos sean como dos gotas de agua. Lo que dice un jurista cuando dice que dos casos son iguales es que los dos casos son iguales bajo la regla. O sea, bajo los criterios de la regla los dos casos son iguales. Esto es lo que estamos diciendo. Y esto es lo que justifica la práctica del precedente, digamos, y la práctica de jurisprudencia uniforme. Y respecto al argumento de justicia, es un argumento que cuando uno examina la práctica jurisprudencial en Chile suele disfrazarse de lo que la literatura llama una especie de jurisprudencia de bienes, ¿eh? O sea, la idea que la interpretación legal está guiada por bienes finales que el derecho persigue y a los cuales usted sacrifica finalmente todo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica constitucional chilena, lo que uno puede observar en fallos recientes en torno al derecho a la vida y la salud, ustedes recuerdan estos casos, es una interpretación de los derechos fundamentales como si fueran bienes finales a los que el Estado, la ciudadanía y los jueces deben sacrificarlo todo. Este es un malentendido profundo. No hay ninguna práctica constitucional que diga esto, ¿no? Ni Robert Alexi, ni Dworkin, ni Arnio, nada de literatura sobre este tema o práctica constitucional comparada enseña que las reglas constitucionales son bienes finales. Usted comprende que si las reglas constitucionales, los derechos fundamentales, proveyeran razones finales para todas las decisiones, todo el derecho sería irrelevante. Entonces no enseñemos derecho civil. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué leemos a Alessandri, Fabre, Claro Solari? Si basta estar persuadido del valor de la vida y de la familia para resolver todos los casos. Esto es absurdo. La práctica jurisprudencial y el derecho moderno no opera en torno a valores finales. Opera, como dije antes, en torno a una compleja práctica que llamamos dogmática y que yo temo estamos abandonando, ¿no? Las raíces de esto son muy profundas y no vale la pena detenerse por ahora en ellas. Menciono nada más una. Si hubiera quedado una explicación de esto, a mí me parece que este tipo de cultura que hoy día posee el Poder Judicial se generó durante la dictadura, ¿no? Durante la dictadura los jueces fueron positivistas en el peor sentido de la palabra, para eludir sus deberes, que eran muy gravosos desde luego en esa época. Solían aferrarse a la literalidad de las reglas. Y ahora se han ido al extremo opuesto, una especie de formación reactiva respecto de esa cultura que en la dictadura desgraciadamente poco a poco se instaló. En suma, a mí me parece que esta estupenda, exhaustiva y muy provocadora investigación que ha hecho la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica mediante su Departamento de Derecho Administrativo Económico presta un inestimable servicio al derecho en Chile, a condición que los jueces, los abogados, los juristas, en suma los profesores de derecho sean capaces de mirar esto con imparcialidad y tengan, por decirlo así, la disposición intelectual a examinar con claridad este problema, porque realmente creo se trata de un problema que por ahora es un síntoma, pero que si se expande y si no se le pone coto intelectual pronto se va a expandir, va a acabar deteriorando, creo yo, al derecho en Chile. Muchísimas gracias.